nombre es Edwin Valle, soy miembro de esta iglesia, pero como dice la hermana, hace como 2 años que me abrieron las puertas para ayudar a pastorear una iglesia reformada cristiana en Bayamón. Estamos allí ayudando con el respaldo de Moisés, ¿verdad? No como personas que andamos por ahí a lo loco, sino que tenemos el respaldo y el apoyo de Moisés. Hasta que sucesivamente, pues algún día, pues quizás estaremos en una de las iglesias nosotros ejerciendo esta misma función, ¿verdad? Yo hablando con Moisés hace un tiempo atrás, yo era una de las personas que le pedía mucha confirmación al Señor cuando Dios me hablaba sobre algo. Le decía, Dios mío, confírmalo nuevamente. Y un día yo hablando con Moisés, salimos hablando y digo, mira, ya es tiempo ya de dejar de pedirle confirmación al Señor, porque hay veces que cuando pedimos mucha confirmación se convierte en duda. Y es tiempo ya de actuar en fe y moverse según lo que Dios nos ha hablado y nos ha dicho. Creerle a Dios, creerle a Dios de una vez y para siempre, y actuar en pos de lo que Dios nos ha hablado. Y así hice hace como 2 años atrás, y Dios, cuando yo menos lo pensaba, Dios me abrió esa puerta de ayudar a pastorear en esa iglesia, y hemos visto cómo Dios nos ha respaldado. Cuando yo pasé por una de las pruebas más grandes de mi vida, que yo creía que todo se había acabado, que todo se había derrumbado, que no había esperanza, ahí fue que el Señor dijo, ahora es que yo me voy a botar ahora. Amén. Y ahí fue que Dios empezó a comenzar a bendecir cosas que uno no entiende en el momento, que a veces, como decía la hermana, no entendemos a veces cosas que nos ocurren y por qué nos pasó en el momento de decir, Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tanta tristeza, tanto dolor? Y esta prueba tan grande que nos ha sacudido, porque estoy hablando en forma general, porque yo sé que hay personas que han sido sacudidos de una forma u otra por alguna prueba en su vida, que han sido jamaqueados, que su fe ha sido jamaqueada, pero el Señor le dice, yo estoy contigo para el poderoso gigante. Amén. La unción del Espíritu Santo está aquí para fortalecernos y Él es el que trae paz en medio de la turbulencia. En esta mañana yo no quiero hablar mucho, yo soy una persona que hablo poco. El llamado mío a pastorear es algo reciente. Dios me está puliendo, Dios me está enseñando muchas cosas, Dios me está fortaleciendo, me está preparando, estoy aprendiendo muchas cosas en este proceso de crecimiento. Estoy aprendiendo muchas cosas, porque Dios sabemos que Dios es un Dios sabio, un Dios que entendido, y Dios llama, pero Él capacita y pone a uno en el lugar donde uno va a tener taller, donde uno va a recibir palabra de Dios, donde uno va a ejercer el ministerio que Dios ha puesto en las manos de uno. Y por eso que estoy en esa iglesia reformada cristiana en Bayamón, Atoteja, Bayamón, iglesia Príncipe de Paz. Pero sabemos que Dios me quiere aquí en esta iglesia. Sabemos que en algún momento pues, Dios nos abrirá puertas para poder ejercer lo que estamos haciendo. Gloria a Dios. Pues mire, para no tomarle mucho tiempo, les voy a hablar de Elías. Tengo en el bosquejo 3 cositas que son muy importantes. Primero, yo le puse la primera parte del tiempo de bendición de Elías. A la segunda parte le puse tiempo de desánimo, tiempo de pruebas en la vida de Elías. Y la tercera parte y la conclusión, el tiempo de milagro, el verdadero milagro en la vida de Elías. Así que les voy a hablar de cómo Dios, en la primera etapa de bendición de Elías, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo respaldó, cómo Dios apoyó su ministerio, y luego cuando vino la crisis bien grande a su vida, y luego cuál fue el verdadero milagro que Dios hizo en la vida de Elías. Ok, les voy a leer una porción bíblica que dice Primera de Reyes 19, versículo 7. Primera de Reyes 19, versículo 7. No quiero leer la porción bíblica completa porque luego voy a ir versículo por versículo en esa parte, pero quiero leerle la porción bíblica que Dios me impactó, y yo sé que Dios pues, le va a hablar a alguna persona en forma directa. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo,
levántate y come, porque el largo camino te resta. O sea que alguien aquí, el Señor, ya mismo me lo habló cuando estaba orando por el mensaje, pero yo sé que alguien, el Señor está diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. ¿Tú qué has pensado que todo se acabó, que la enfermedad te va a detener, que el desánimo, la turbación que viene a tu mente, la desesperación, la confusión, te dice que ya no hay esperanza? Dios te dice que el largo camino te resta en esta mañana. Les voy a tocar unos puntos importantes. Primero, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice que Dios envió a Elías a ministrarle al rey Acab y le dijo que iba a haber una gran sequía. Vemos que en aquel tiempo hubo gran lluvia, llovía mucho, y una de las cosas que Dios utilizó a Elías era para decirle al rey Acab que venía una gran sequía. El rey Acab se le rió en la cara a Elías, pero usted y yo sabemos cómo Dios respaldó a Elías, cómo él usó la autoridad que Dios le dio, y con esa autoridad vemos cómo Dios lo respaldó y ocurrió una gran sequía en aquellos tiempos. O sea, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. 17, 1. Si nos vamos a Primera de Reyes también, del versículo 2 al versículo 6, vemos otra de las bendiciones que Elías experimentó, y es que Dios le envió provisiones por cuervos en el arroyo de Querit. O sea que Elías necesitaba que Dios lo alimentara, y por medio de cuervos recibió la bendición de que recibió alimentos en el arroyo de Querit. Ya vemos dos cositas importantes, ¿verdad? Con la autoridad de Dios clamó para que hubiera sequía y hubo sequía. Y número 2, estuvo pasando hambre y vino unos cuervos enviados por Dios y recibió alimentación. La otra parte es una porción bíblica que todos la conocen. Yo sé que desde pequeños muchos de los que están aquí en escuelas bíblicas o en estudios bíblicos en diferentes formas, la historia de la viuda de Sarepta. Y ella tenía un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. Vino Elías y Elías le pidió y le pidió de lo que tenía. Pero vemos que allí ocurrió un milagro y cómo Dios empezó a multiplicar la harina y el poco de aceite. Ahí ella como que dudó un poco diciendo, pero si es lo único que me queda y este hombre me pide lo que yo tengo, ¿cómo va a ser un siervo de Dios? ¿Cómo va a ser un enviado de Dios? Pero empezó a ver cómo Dios empezó a multiplicar la harina y el poco de aceite. Y luego cuando el hijo de ella fallece, ahí Dios utiliza a Elías para que si había alguna duda, ella entendiera que Dios estaba con el siervo de Dios. Ese es Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 12 al 14. Y nos vamos al clásico, ¿verdad? La historia clásica en Elías, cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Primera de Reyes 18, desde el 20 al 24. La gente dice 400 profetas, pero eran 850, porque eran 400 de Baal, 450 de Acera, y él solo se enfrenta a ellos. Y ustedes saben la historia, cómo él pidió que el holocausto, que le echaran mucha agua, y él clamó a Dios para que descendiera fuego del cielo, y echaron agua sin límites, y vemos cómo Dios respaldó a Elías en aquel lugar. Y no solamente fue que descendió fuego, sino en aquel lugar lo que se estaba probando era a qué Dios era que le iba a servir el pueblo de Israel. Y si hubiera sido por acá, ustedes saben que iban a adorar a Baal y a las imágenes de acera, pero vemos cómo Dios respaldó a Elías y venció en aquel lugar. Primera de Reyes 18, del 20 al 24. Y vemos ahora la culminación de lo que yo empecé diciendo, cuando Elías ora para que Dios me envíe lluvia, para que se acabe la sequía. Inmediatamente ve una nubecita y ve cómo esa nubecita cómo comienza a llover. En Primera de Reyes 18, del 41 al 46, vemos cómo Dios respaldó a Elías. O sea que estamos viendo una gama de situaciones donde vemos cómo Dios respalda a Elías y cómo Dios no deja caer en vergüenza.